Hola amigos, bienvenidos a la lección número 24, cómo ubicar puntos y vectores en el plano cartesiano. Al final de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Qué movimiento se debe hacer para ir del punto O hasta el punto A? Comencemos. El plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una recta horizontal y una recta vertical. La recta horizontal se llama eje X o eje de las abscisas y el eje vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas. El punto donde se intersectan ambas rectas se llama el origen. Como dijimos, estas rectas son rectas numéricas. El origen es donde está el número 0 para ambas rectas. A la derecha del origen tenemos los números positivos y a la izquierda del origen tenemos los números negativos. Hacia arriba del origen también tenemos los números positivos y hacia abajo del origen también tenemos los números negativos. Si dibujáramos un plano cartesiano en una cuadrícula, se vería de la siguiente forma. Mucho más bonito, ¿no? El plano de esta manera queda dividido en 4 zonas, que son los cuadrantes. Esta zona del plano se llama el primer cuadrante y los demás aparecen de forma antihoraria. Es decir, este será el segundo cuadrante, este de aquí abajo será el tercer cuadrante y este de aquí abajo a la derecha será el cuarto cuadrante. La razón de usar planos cartesianos es que ahora cualquier punto que esté sobre ella está determinado por dos números. Considera el siguiente punto que llamaremos A. Si estuviéramos en el origen, ¿qué movimientos hacemos para llegar al punto A? Muy bien, horizontalmente nos movemos 4 unidades a la derecha y luego nos movemos 2 unidades hacia arriba. Bueno, estos dos números conforman las coordenadas del punto A. Las coordenadas de cualquier punto es la forma de llegar del origen hacia ese punto. El primer número será el movimiento horizontal que hagamos y el segundo número será el movimiento vertical. En este caso, las coordenadas del punto A son, en movimiento horizontal fueron 4 unidades a la derecha y movimiento vertical fueron 2 unidades hacia arriba. Otra forma de verlo es que a partir del 4 en el eje X dibujamos una línea vertical y a partir del 2 en el eje Y dibujamos una línea horizontal y donde chocaron esas dos líneas está el punto A. Ubiquemos un punto en el segundo cuadrante. Por ejemplo aquí. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Veamos, del origen nos hemos movido 6 unidades a la izquierda, llegando al menos 6. Por lo tanto, esta es la primera coordenada. Y a partir del menos 6 hemos subido 3 unidades, y esta es la segunda coordenada. Por lo tanto, las coordenadas del punto B son menos 6,3. Un punto en uno de los ejes, por ejemplo, aquí abajo en el eje Y, llamémosle el punto C, tiene las siguientes coordenadas. Notarás que no hemos hecho movimiento horizontal a partir del origen. Por lo tanto, la primera coordenada es 0. Pero a partir del origen sí bajamos 4 unidades. Por lo tanto, la segunda coordenada es menos 4. En este caso, el punto C no está en ningún cuadrante, dado que está en la línea que separa al cuadrante 3 y al cuadrante 4. Considera la siguiente pregunta. ¿Dónde están los puntos con ambas coordenadas negativas? Muy bien, están en el tercer cuadrante. Claro, porque si ubicamos un punto en el tercer cuadrante, por ejemplo acá, llamémosle el punto D, la primera coordenada, es decir, la coordenada X, es negativa, dado que del origen nos hemos movido hacia la izquierda, 6 unidades, por ende es menos 6, y luego hemos bajado 4 unidades, por lo tanto la segunda coordenada es menos 4. Pasemos a ver ahora lo que es un vector. ¿Qué movimiento haríamos para ir desde el punto A hasta el punto B? Notarás que si decimos que vamos en diagonal, eso no nos sirve porque no nos dice de forma exacta cómo llegar de A hasta B. Claro, porque podríamos dibujar esta diagonal, esa diagonal, etc. Para esto lo que haremos será apoyarnos en el plano cartesiano, es decir, haremos movimientos horizontales y verticales. Notemos que del punto A avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Y luego subimos 1, 2, 3, 4 unidades. Y de esta forma, desde el punto A podemos llegar al punto B. De forma precisa, el movimiento que hizo el punto A lo podemos simbolizar usando una flecha. Lo que acaba de ocurrir acá es que ha aparecido un vector.
el vector que va desde A hasta B, que se describe de la siguiente forma. Primero escribimos el punto inicial y luego el punto final. Y arriba colocamos una flecha. Con esto estamos simbolizando al vector AB. La definición formal es la siguiente. Un vector es un segmento con sentido y módulo finito. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente es una flecha. El que sea un segmento con sentido nos dice hacia dónde vamos. En general, cuando tenemos una recta, horizontal por ejemplo, se dice que esa recta tiene una dirección. Pero si tú te ubicaras en un punto de esa recta o de ese camino y te movieras, podrías hacerlo a la derecha o a la izquierda. Cada una de estas dos flechas simboliza un sentido. En otras palabras, toda recta simboliza una dirección, pero cuando estás sobre esa recta y eliges moverte, tú eliges uno de los dos sentidos posibles. El tamaño del vector, es decir, lo que mide la flecha, se llama el módulo. Y decimos finito porque vamos a considerar vectores que comienzan en un punto y terminan en otro. Todo vector tiene dos números que parecen ser coordenadas, pero en realidad simbolizan el movimiento para ir desde el punto inicial hasta el punto final. Estos dos números se escriben como si fueran coordenadas, pero se llaman las componentes del vector. El dibujo nos muestra que para ir del punto A hasta el punto B nos hemos movido 7 unidades a la derecha y luego hemos subido 4 unidades. Estos dos números entonces simbolizan las componentes del vector. Grafiquemos el vector t de componentes menos 5,3. Este vector nos dice que nos movemos 5 unidades hacia la izquierda y la segunda componente nos dice que subimos 3 unidades. El problema en este caso es que ¿de dónde comenzamos? En general, cuando queremos dibujar un vector y no nos dicen el punto inicial, se suele representar a partir del origen. Y eso será lo que haremos. Nos ubicamos en el origen y a partir de él nos movemos 5 unidades hacia la izquierda, llegando al menos 5, y luego subimos 3 unidades, llegando a este punto. Entonces, nuestro vector está representado por la siguiente flecha. Y este es el vector t. Con esto ya podemos trasladar figuras geométricas. Considera el triángulo ABC y el vector t. Trasladar una figura en el plano cartesiano según un vector significa mover cada uno de los puntos de tu figura como indica el vector. Primero, descubramos cuáles son las componentes de nuestro vector. Y esto no es más que ver cómo se mueve a partir de su punto inicial hacia su punto final. Contando vemos que avanzamos 1, 2, 3, 4 unidades y luego hemos subido 1. Por lo tanto, las componentes del vector t serían 4,1. Es decir, el vector lo que hace es mover cada punto 4 unidades a la derecha y luego 1 hacia arriba. Anotemos ahora las coordenadas del triángulo ABC. Las coordenadas del punto A podemos ver que son 6 a la izquierda, es decir, menos 6, y a partir de él bajamos 4 unidades, es decir, menos 6, menos 4 son las coordenadas de A. Las coordenadas de B son 2 a la izquierda, es decir, menos 2, y luego hemos bajado una unidad. Por lo tanto, las coordenadas del punto B son menos 2, menos 1. En el caso del punto C, comenzamos moviéndonos desde el origen 5 unidades hacia la izquierda, es decir, la primera coordenada es menos 5, y luego hemos subido una unidad. Por lo tanto, la segunda coordenada es 1. Ahora lo que tenemos que hacer para trasladar este triángulo según el vector t es a cada punto aplicarle el vector. En otras palabras, cada punto se va a mover 4 unidades a la derecha y 1 hacia arriba. El punto C en este caso quedaría en 1, 2, 3, 4, 1 hacia arriba, quedando en este punto, que llamaremos C con una comita arriba, y lo llamamos C' para indicar que es la traslación del punto C. Y repetimos este proceso con cada uno de los dos puntos que nos quedan. El punto B quedaría en 1, 2, 3, 4, 1 hacia arriba. A este punto le llamamos B', y al punto A lo movemos a 1, 2, 3, 4, 1 hacia arriba. Y a este punto le llamamos A'. Puedes notar que cada punto se ha movido hasta su respectivo punto prima, y al dibujar ese movimiento ha aparecido 3 veces el vector t. Y si unimos ahora los puntos prima, los puntos que hemos encontrado, observa lo que aparece. Puedes notar que ha aparecido un nuevo triángulo, el que está acá, que es congruente con el triángulo original, es decir, son una fotocopia. Y a esto le llamamos trasladar un polígono según un vector. Las coordenadas del nuevo triángulo son A' tiene coordenadas menos 2,
menos 3, dado que del origen nos movemos 2 a la izquierda y luego bajamos 3. Las coordenadas del punto B' son 2, 0, dado que del origen nos movemos 2 unidades a la derecha y luego ahí nos quedamos. Y las coordenadas del punto C' son menos 1, 2, porque a partir del origen nos movemos una unidad hacia la izquierda y luego subimos 2 unidades. Ahora que ya sabemos graficar puntos, graficar vectores y hacer traslaciones, veamos algunos ejemplos. 1. ¿En qué cuadrante está el punto A, 5, menos 4? Las coordenadas del punto nos dicen que primero, a partir del origen, tenemos que movernos 5 unidades a la derecha, llegando al 5 en X. Y a partir de este punto tenemos que bajar 4 unidades, llegando acá. Y este es el punto A, el cual está en el cuadrante, muy bien, en el cuarto cuadrante, dado que recordemos que la enumeración es de la siguiente forma. Aquí está el primer cuadrante, aquí está el segundo cuadrante, aquí está el tercer cuadrante y finalmente aquí está el cuarto cuadrante, que es donde está el punto A. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es en el cuarto cuadrante. Bien, sigamos. 2. El punto P de coordenadas menos 5,4 se traslada según el vector U de componentes 7, menos 5. ¿Cuáles son las coordenadas del punto al que llega? Comenzamos ubicando el punto P, que está 5 unidades a la izquierda a partir del origen, y a partir de aquí subimos 4 unidades. Acá está el punto P. El vector nos dice que tenemos que movernos 7 unidades a la derecha y luego movernos 5 unidades hacia abajo, porque la segunda componente es negativa. Traslademos el punto P entonces. A partir de él, 7 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a partir de este punto, 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y es aquí en donde está el punto final, que llamaremos P'. Las coordenadas del punto P' son, a partir del origen nos movemos 2 a la derecha y luego hemos bajado una unidad. Por lo tanto, la segunda coordenada es menos 1. Por lo tanto, ¿cuáles son las coordenadas del punto al que llega? Son estas, 2, menos 1. 3. El punto Q se trasladó hasta Q' de coordenadas 6,3, usando el vector B de componentes 8,1. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Veamos, el punto Q' está ubicado en el primer cuadrante, dado que del origen nos movemos 6 unidades a la derecha y luego subimos 3 unidades. Acá está el punto Q'. Pero nos dicen que este es el punto final de la traslación. El punto Q no sabemos dónde está, pero el vector que se usó es el vector B, el cual nos dice que el punto Q se movió 8 unidades a la derecha y luego subió una unidad. Entonces, con esta información, lo que tenemos que hacer es pensar al revés. Es decir, si queremos ir del punto Q' hasta el punto original, lo que vamos a hacer es lo contrario de lo que indica este vector. Claro, porque si tú te ubicas en un punto y te mueves 3 unidades a la derecha, si te quieres devolver a la posición original, te mueves 3 unidades a la izquierda. Por lo tanto, pensando este vector al revés, lo que haremos será movernos 8 unidades a la izquierda. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir de este punto, en vez de subir una unidad, lo que haremos será bajar. Y de esta forma hemos llegado al punto Q. Claro, porque si ahora lo que hacemos es a partir del Q movernos según como indica el vector, es decir, 8 unidades a la derecha y luego subir una unidad, llegaremos a Q'. Luego, a partir de este análisis, ya tenemos las coordenadas del punto Q, que son menos 2, porque del origen nos movemos 2 unidades a la izquierda, y luego subimos 2 unidades. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q son menos 2,2. Ahora, luego de haber revisado todos estos conceptos, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué movimiento se debe hacer para ir del punto O hasta el punto A? Podemos notar que esta pregunta no la podemos responder usando vectores, dado que no tenemos un plano cartesiano. Y para peor, no tenemos una forma precisa de indicar este sentido, dado que si decimos que nos vamos a la derecha arriba, existen muchas diagonales que van hacia allá. Pero si colocamos esta configuración en el plano cartesiano, podríamos tener la siguiente respuesta. Si ubicamos el punto O en el origen y consideramos el siguiente plano cartesiano, ahora sí es fácil indicar cómo llegar del punto O hasta el punto A. De forma precisa podemos responder que tenemos que movernos 3 unidades a la derecha,
y luego subir una unidad. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.